Buenas noches a todos, buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, don Mario. Hola, ¿cómo están? Bien, aquí ya listos para empezar. Muy bien, adelante. Vamos a esperar todavía unos 3 minutos. Excelente. ¿Qué tal, don Mario? ¿Qué tal de salud? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien, un poco de alergia propia de la humedad, pero bueno, eso es la vida. Es normal por estas épocas, ¿verdad? Sobre todo con el cambio de clima ahorita Sí, que empieza. cambio de clima, alergia. Pero bueno, vamos con paciencia, ¿verdad, Wilson? ¿Cómo está tu familia? Gracias a Dios, bien, todos bien. Ya por nacer, no sé si recuerda que mi esposa está embarazada. Sí, ¿para cuándo es el nacimiento? Para el 11 de junio. Qué alegría, ya estamos muy cerca. Sí, sí, ya 11 sábado. 11 sábados, sí. Vaya, qué buena noticia. ¿Y tu esposa bien? Bien, gracias a Dios, de momento todo bien. No hemos Vaya, tenido sorpresa ni nada. bueno, bendito sea Dios. Nos depara Dios. Pues seguramente va a ser muy bueno. Y sí, varoncito, ¿Ah, supuestamente, sí? ¿Cómo se va a llamar? José Alejandro. José Alejandro. Bueno, bienvenido desde allá, José Alejandro. Sí, gracias. Qué alegría, ya estamos en el 8º mes, a 11 días prácticamente. Y, sí, Pues, prácticamente. casi, ¿verdad? Porque es 23. Sí, Vaya, con nervios. pues un poquito de nervios, ni modo, pues es lógico. Hola Juan, los dos Juanes, Willy, Buenas noches, don Mario. bienvenidos. Buenas noches a Buenas todos. noches, Buenas noches, don Mario. buenas noches.
Muy bien, vamos a comenzar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como Como era era en en el un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros, San Pablo, ruega por ruega nosotros. por nosotros. Muy bien, vamos a hablar entonces del vínculo del Espíritu Santo con cada sacramento. Voy a poner en mute para poder tener la clase sin interferencia. Muy bien. Bueno, entonces, este vínculo del Espíritu Santo en algunos casos está muy claro, por ejemplo, en el sacramento del bautismo, ¿verdad? Pues porque ya sabemos que en todo lo que Jesús hizo y padeció, todo eso participa de la eternidad divina y por tanto domina todos los tiempos porque Él es eterno. Y se mantiene Jesús presente en todos los tiempos. Pero vamos a ver el vínculo en el bautismo. Cuando Jesús habla con Nicodemo aquella noche, le dice que el que no renace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar. Por tanto, ahí está clarísimo el vínculo. En Efesios 3, San Pablo dice que no entristezcamos al Espíritu Santo porque hemos sido sellados para el día de la redención. Por tanto, el sello está en el bautismo y en la confirmación. Para los sacerdotes también en el sacramento del orden. Bueno, entonces, en el sacramento de la confesión, clarísimo. Juan 20. Jesús sopla sobre los apóstoles y les dice, reciban al Espíritu Santo. Y por tanto, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan retenidos. Y a quienes les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Bueno, esto significa, por tanto, que en esos sacramentos es clarísimo. Vamos a la carta de Santiago Apóstol, que habla de la unción de enfermos. Dice, la oración de fe, que va unida a la unción, salvará al enfermo. El Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esto significa que de una manera secundaria quedan perdonados los pecados si ya no los puede confesar. ¿Por qué digo secundaria? Porque el fin de la unción de los enfermos no es el perdón de los pecados. En la Eucaristía, bueno, pues Jesús en el capítulo 6 del Evangelio dice, el Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. ¿Con eso qué está diciendo? Bueno, Él, que es la palabra de Dios, Él nos habla y pues en la misa, cuando el sacerdote impone las manos, las pone sobre las ofrendas, está invocando al Espíritu Santo para que descienda sobre esas ofrendas de pan y de vino y se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ok, entonces, tanto la palabra como el sacramento tienen vida y tienen eficacia operativa por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es el que hace que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ok, en el sacramento del orden, ¿qué dice San Pablo en la primera de Timoteo? Dice que hay un carisma, un don, una gracia por la imposición de las manos. Y entonces dice con toda claridad que el Espíritu Santo es el que pone a los obispos en la iglesia. Eso lo refiere el libro de los Hechos en capítulo 20, versículo 28. Bueno, entonces vamos viendo esa vinculación. ¿Y qué pasa con el matrimonio? En el matrimonio, San Pablo lo compara con el misterio de la unión entre Cristo y su iglesia. Y por tanto, está hablándonos de que ahí hay una alianza entre el hombre y la mujer, una comunidad de amor que da vida.
Pero si da vida es porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, una vez que el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones y en el sacramento del matrimonio se expresa, ¿verdad? Comparando el matrimonio con la unión de Cristo y de su iglesia, se está hablando de la sublimidad de ese sacramento. Bien, entonces carácter sacramental. Ese sacramento, 3 sacramentos tienen ese sello, ese carácter. Carácter quiere decir sello, es un sello indeleble, por tanto un sello que permanece para siempre. Bautismo, confirmación y orden sagrado. Entonces, ¿qué sentido tiene este sello? Es como una garantía de que Dios nos protege y que tenemos vocación todos para el culto divino y el servicio de la iglesia. Sin embargo, cada uno en la función que le ha sido asignada también por los sacramentos. El sacramento del bautismo nos da a todos la función de santificar, de participar del gobierno de la iglesia como laicos, expresando esa participación en el gobierno a través de la Sagrada Eucaristía y de la recepción de los sacramentos y de la dimensión profética, enseñar la verdad. Pero en los sacerdotes, como estamos vinculados a Cristo cabeza, entonces este sello indeleble en el alma hace que participemos del sacerdocio de Cristo cabeza. Cristo cabeza. Entonces, solo el que participa del sacerdocio unido a Cristo cabeza puede administrar ciertos sacramentos. Entonces piensen ustedes, solo el sacerdote puede confesar, solo el sacerdote puede dar la unción de los enfermos, solo el sacerdote puede consagrar la Eucaristía. Bueno, entonces el Señor confía los sacramentos a la iglesia y pide a los fieles que por lo menos deseen recibirlos. ¿Por qué? Porque hay gente que está tan lejos que es que no pueden, no tienen acceso a los sacramentos, tan lejos por la distancia geográfica, o aunque no haya distancia geográfica, están lejos de un sacerdote, pero por lo menos pueden comulgar espiritualmente, pueden espiritualmente desear participar de la misa, desear ser absueltos en la confesión de sus pecados. Bueno, entonces no hay ningún sacramento superfluo. El sello es un símbolo que está cercano al de la unción. Por tanto, unción sacramental, uno recibe la unción en el bautismo, la unción en la confirmación, la unción en el orden sagrado y la unción en el sacramento de los enfermos. Se llama así, unción de los enfermos. Pero claro, si no está bautizado, no puede recibir la unción de los enfermos. Y la unción de los enfermos no lleva a nadie a participar del sacerdocio ministerial. Eso es exclusivo del sacramento del orden. Bueno. Ok, entonces sigamos avanzando. Los sacramentos son eficaces. ¿De dónde viene la eficacia de los sacramentos? Deriva de Cristo. Es Cristo el que actúa en los sacramentos. Pero los frutos también dependen de las buenas disposiciones de quien los recibe. Entonces hay gente que tiene mejores disposiciones. Sin embargo, el efecto sacramental se produce por las obras realizadas. A eso la teología sacramental le llama ex opere operato, por el mismo hecho de haber realizado el signo sacramental. ¿Esto qué quiere decir? Que el efecto sacramental no depende por el estado de justicia del hombre que lo da o que lo recibe. Depende del poder de Dios. Entonces, si el ministro, en este caso sería el sacerdote, está en pecado, él dará cuentas a Dios de administrar un sacramento estando en pecado.
pero eso no lo sabe el fiel. Por tanto, el sacramento es eficaz para el fiel, con independencia de que el ministro, cuando es el sacerdote, que lo es en todos, menos en el sacerdote, no puede ordenar a otros. El sacerdote no es el ministro en el sacramento del matrimonio, ahí son los mismos cónyuges. El sacerdote ahí es un testigo oficial. Pero hace falta además que el ministro tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Por eso es que cuando tenemos un evangélico que se hace católico, como no sabemos cuál era la intención del ministro que lo bautizó, ni cuál era la fórmula que empleó, entonces tenemos que bautizarlo de nuevo, a no ser que venga del luteranismo, que venga del anglicanismo, que venga de los ortodoxos. En ese caso, el bautismo es válido, porque sabemos la intención y sabemos la fórmula que han usado. Ok, entonces, los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Cristo. Cristo es el que bautiza, Cristo es el que confiesa, Cristo es el que unge. Sí, se vale de un ministro, es cierto. Y el ministro, pues en prácticamente todos los sacramentos requiere el sacramento del orden, excepto en el caso del matrimonio, porque en el caso del matrimonio el ministro es el esposo y la esposa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre que realiza el sacramento se ha puesto al servicio de Cristo de la iglesia. Ministro viene de ministrare, y ministrare significa servir. Por tanto, el ministro es un servidor, pero no en el sentido en que en las parroquias se llama servidores a los laicos que ayudan en alguna función. No, ellos son laicos, siguen siendo laicos. Aquí, cuando hablamos del servidor referido al ministro del sacramento, estamos refiriéndonos en principio al que ha recibido el sacramento del orden. Por tanto, no es indistinto. No puede cualquier fiel cristiano ser ministro de todos los sacramentos. Ordinariamente necesita haber sido configurado con Cristo sacerdote, que es el que da el sacramento del orden. Esa configuración la da el sacramento del orden. Los hermanos separados la suprimieron en el siglo XVI. Por tanto, ellos no creen que haga falta un sacramento especial llamado orden sagrado. Ellos piensan que cualquier bautizado es ya sacerdote, confunden sacerdocio común de los fieles con sacerdocio ministerial. Entonces, si uno tiene grandes disposiciones de fe, de conversión de corazón, de adherirse a la voluntad de Dios, más eficaz, esos son los efectos de la gracia que recibo, porque estoy mejor dispuesto. Eso es así. Pero, pues piensen ustedes que una persona que se casa estando en pecado mortal retiene los efectos del sacramento del matrimonio hasta que remueva el obstáculo, pero no puede volver a casarse. Sencillamente ha de confesarse de haber recibido en pecado el sacramento del matrimonio. Ok, hablemos de los sacramentales. Los sacramentales los instituye de la iglesia. Las medallas, el agua bendita, la sal bendita, la ceniza del miércoles de ceniza, los rosarios, los escapularios. Bueno, entonces son signos sagrados, así es. De alguna manera imitan a los sacramentos, pero no los sustituyen. Entonces, ¿qué hacen? Expresar efectos espirituales que se obtienen por la intercesión de toda la iglesia. Si yo uso el agua bendita, estoy pidiendo con todos los bautizados de toda la historia,
la protección de Dios ante las acechanzas del demonio. Bueno, si yo uso un escapulario bendito y lo tengo debidamente impuesto, estoy participando de algo que está vinculado a la Santísima Virgen María, como es el escapulario del Carmen. Pero en el fondo, ¿qué es lo que estoy buscando? El escapulario es un vestido. Estoy buscando despojarme del hombre viejo y revestirme del hombre nuevo, por tanto, de Jesucristo. Entonces, los sacramentales lo que hacen es disponernos a recibir el efecto principal de los sacramentos, santificar diversas circunstancias de la vida, bendecir los alimentos, es una circunstancia de todos los días. Encomendarse a Dios antes de dormir, muy bien. Usar la sal bendita, se usa para mezclarla con el agua bendita y que no se corrompa por el efecto natural del deterioro del agua. Aunque ustedes saben que, pues muchos me han dicho que cuando tienen un frasco de agua traída de Lourdes no se corrompe. Yo mismo lo he comprobado. Bueno, muy bien, eso es una peculiaridad de esa agua que nos indica su procedencia. Bueno, el sacramental de la ceniza está disponiéndonos a la conversión. Sí, pero el hecho de recibir la ceniza no quiere decir que ya esté convertido. El usar el agua bendita al entrar en la iglesia es disponerme a participar de el santo sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, usar una medalla bendita es pedir a Dios la protección de los santos. Okay. Usar un rosario bendito, una medalla, un crucifijo está vinculado a ganar una indulgencia. Es un modo de entender, pues, cómo lo espiritual se hace visible a través de lo material. Es decir, que nosotros para conocer lo sobrenatural necesitamos los signos sensibles mientras estamos en esta tierra. La bendición del parto, por ejemplo, es una bendición muy recurrida en la iglesia, la bendición del viaje, porque la gente sabe, es un acontecimiento especial, necesito una ayuda especial de Dios. Bueno, entonces, por la oración de la iglesia, los sacramentales preparan a recibir la gracia, disponen a cooperar con la gracia, pero no sustituyen a los sacramentos. Entonces ya saben que ahí están las bendiciones de las personas, bendiciones de los lugares, lugar de trabajo, bendición de una nueva casa, ¿verdad? Bendición de una plaza, pues se puede bendecir una finca, se puede bendecir un terreno. Bueno, bendición de los objetos, ¿verdad? Pues un objeto bendito no se puede vender. Si ya está bendito, no se puede vender. Por tanto, se bendice después de haberlo adquirido. Bien, entonces uno nunca puede decir, bueno, es que pagué más porque era un objeto bendito. No. Los objetos benditos no se pueden vender. Uno puede pagar el costo material del objeto, pero la bendición no tiene precio. Es que compré una bendición papal. No, lo que uno compró es el pergamino en el que consta que uno pidió la bendición papal. Eso sí, eso tiene un costo también de envío. Sí, pero la bendición papal no tiene un precio. Esto lo digo para que no se confundan. Bueno, entonces resulta que, fíjense ustedes, nuestro Señor Jesucristo actúa unido al Espíritu Santo en cada sacramento. Pero no confundamos un sacramento con un sacramental. Y cuando el sacerdote es el ministro del sacramento, es Cristo, sumo y eterno sacerdote, el protagonista principal. Por eso el sacerdote habla en primera persona en la consagración.
en la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados. Pues sí, pero porque está prestando sus labios a Cristo. Ahora, Cristo se sirve de sus ministros para representar, es decir, para hacer presente de modo real, de modo verdadero, en el aquí y en el ahora de la celebración litúrgica, su sacrificio redentor, pero es el de Cristo. Y hacernos partícipes de los dones que el Señor nos otorga con su sacrificio redentor. Por eso es que la Eucaristía está en el centro de todos los demás sacramentos. Todos convergen ahí. Bueno, ¿cómo actúa la Iglesia en los sacramentos? Formando con Cristo cabeza, como única persona mística, una comunidad sacramental. La Iglesia está estructurada orgánicamente. Y así como en un cuerpo, no es lo mismo el órgano de la cabeza, el cerebro, que el corazón, que las manos, que los pies, que los pulmones, que los riñones. Bueno, pues en la Iglesia cada uno tiene su función, pero todos formamos una comunidad sacerdotal y todos los miembros tienen relación con los demás. Sí, pero ¿de qué nos serviría tener unos buenos pulmones si están separados de la cabeza, si aquel cuerpo está decapitado? ¿De qué nos serviría tener un gran corazón si está decapitado el cuerpo? Se descompone, se pudre, se muere, se necrosa. Bueno, entonces, gracias al bautismo y a la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace idóneo, apto para celebrar la liturgia. Sí, pero el pueblo sacerdotal, la comunidad sacerdotal, no elige a sus sacerdotes, no vota, no, aquí queremos al obispo tal, queremos al sacerdote tal, nos viene dado. Entonces, cada miembro de este cuerpo actúa de modo diferente, según que tenga o no tenga el orden sagrado y según que lo tenga en el grado del diaconado o en el grado del presbiterado o en el grado del episcopado, según las funciones que haya tenido asignadas. Mira, uno puede tener la función de lector, puede tener la función de acólito. Los candidatos al sacerdocio reciben de una manera oficial el lectorado y el acolitado. Es como un modo de hacerles visible que están preparándose para entrar al presbiterado. Mira, son como etapas previas, pero eso no quiere decir que alguien que sin ser seminarista es lector en la misa o es acólito, esté preparándose para ser diácono o para ser sacerdote. No, sencillamente está cumpliendo una función actual. Participa actualmente como como lector o como ministro extraordinario de la comunión o como acólito, sí, pero él no es el ministro ordinario. Bueno, entonces resulta que el todo, el cuerpo místico, unido al Papa, a los obispos en comunión con el Romano Pontífice, a los creyentes de todas las épocas y de todos los lugares. Entonces, estamos todos unidos para que se cumpla lo que dice San Pablo en 1 Corintios. Dios sea todo en todas las cosas. Estamos en un proceso. Bueno, ¿quién es el verdadero sujeto de la liturgia? El verdadero sujeto de la liturgia es la Iglesia en la comunión de los santos. Está en comunión con todos los hombres y mujeres bautizados de todos los lugares y de todos los tiempos. Por eso, el canon romano dice la siguiente oración: reunidos en comunión. Reunidos en comunión. Y empieza a hacer una lista. Pero la comunión empieza con Jesucristo. Y luego con la Virgen María y San José. Y luego todos los santos. Y se mencionan algunos nombres. Entonces, cuanto más conciencia tiene la gente de esta realidad,
tanto más concretamente se realiza el sentido de la liturgia. Es decir, hace falta que la gente tome conciencia de que no estamos ahí en una reunión social. Eso se advierte, por ejemplo, expresamente en el matrimonio, cuando se da la bienvenida a los novios que se van a convertir en esposos. Se dice a todos los fieles, miren, aquí está la iglesia de Cristo reunida. Esto no es una reunión social. Bueno, esto hay que subrayarlo particularmente en estos tiempos porque la gente confunde por ignorancia. Bueno, entonces el sentido de la liturgia, ejercicio público del sacerdocio de Cristo, se realiza de un modo más vivido, podríamos decir, o más vívido, ¿verdad? En la medida en que la gente tiene más esa conciencia, pero ese tener conciencia no es algo sentimental. Hay dos manifestaciones de esta unidad y de esta universalidad, ¿sí? El uso del latín y el uso del canto gregoriano. De alguna manera sirven para expresar esta conciencia de unidad. Hablamos un mismo idioma, hay una lengua oficial en la iglesia, el latín. ¿Ok? El permiso para usar la lengua vernácula es sencillamente para facilitar la participación de los fieles. ¿Okay? El canto gregoriano, un estilo de canto específico, como que es un elemento para expresar la universalidad y la unidad. Entonces, si no cantamos gregoriano, ¿quiere decir que estamos desunidos? No, no quiere decir eso. Si no se celebra en latín un sacramento, ¿quiere decir que estamos desunidos? No, pero que es muy conveniente que con frecuencia se recurra a este uso, eso sí. Bueno, entonces, la asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados. Hemos nacido todos, tenemos una fraternidad, hemos nacido por el bautismo, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Entonces estamos consagrados como casa espiritual, como sacerdocio santo, eso dice el apóstol Pedro, cosa que se recuerda en un canto litúrgico de entrada que se llama Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Okay. Estamos reunidos para ofrecer a través de las obras propias de cada cristiano sacrificios espirituales. Cada uno ofrece lo que es y lo que tiene en ese momento. Okay. Ese sacerdocio común, el que tienen todos los bautizados, es el del único sacerdote, Cristo, que lo da a participar a todos sus miembros. Pero hay unos miembros, hay unos bautizados que participan de un modo especial por el sacramento del orden. Y se requiere para eso estar bautizados, estar confirmados. Se requiere haber sido consagrados diáconos para poder ser consagrados presbíteros. Ok, entonces, en la celebración de los sacramentos, toda la asamblea es liturgo en el sentido de celebra la liturgia, pero cada uno según una función específica. Todos en unidad del Espíritu, porque todos hemos bebido del mismo Espíritu y el Espíritu Santo actúa en todos, sí, pero en cada uno según su función. No es lo mismo ser padrino de bautismo que ser padrino de confirmación. No existen los padrinos de bodas. Litúrgicamente no existe el padrino de bodas. Popularmente la gente habla de ¿quieres ser mi padrino? ¿Con eso qué quieren decir? ¿Quieres ser testigo de mi boda? Entonces, eso es una cosa social, pero que, en resumen, cuando alguien contrae matrimonio, ¿quiénes firman? Firman el acta de matrimonio los testigos con el sacerdote, por lo menos 2 testigos con el sacerdote. Algunas parroquias exigen la firma, otros no lo exigen porque ya solo piden la firma del sacerdote, porque los que fueron señalados como testigos ya constan sus datos
en el expediente matrimonial. O sea, no se enreden si ustedes son testigos de un matrimonio y no les piden que firmen. Bueno, pero ya están consignados sus nombres. Bueno, esto es lo que popularmente se conoce con el nombre de padrinos. Bueno, entonces, el padrino de un bautismo, ese tiene una responsabilidad y un parentesco espiritual con su ahijado. El padrino de una confirmación tiene un parentesco espiritual con su ahijado. No así el que llaman padrino de bodas. Ese no tiene un parentesco espiritual. Bien, entonces, cuando uno participa en las celebraciones litúrgicas, esa participación no abarca toda mi vida. Tengo 80 años, abarqué los 80 años en un solo acto. No. Pero para mí, como fiel cristiano, como para toda la iglesia, es la cumbre a la cual tiende toda mi actividad. Por eso todo desemboca en la misa. Todo lo meto en la misa. Y de la misa saco fuerzas para toda mi vida cristiana. Por eso se dice en el Vaticano II que la misa es la cumbre y la cima de toda mi actividad. Entonces la iglesia se recibe a sí misma y se expresa en los 7 sacramentos. Son como 7 fuentes de vida. Mediante ellos, la gracia de Dios influye en los fieles para que en toda su vida, redimida por Cristo, se convierta en un culto agradable a Dios. Toda la vida del cristiano ha de ser un culto agradable a Dios. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nos referimos a la asamblea como sujeto de la celebración, ¿qué significa eso? Que cada uno actúa como miembro de esa asamblea, pero cada uno hace todo y solo lo que le corresponde. O sea, no todos los miembros tienen la misma función. El salmista canta el salmo. El lector puede ser asignado para leer la primera lectura o la segunda lectura, ¿de acuerdo? El acólito para ayudar al sacerdote, pero no le ayuda, no concelebra específicamente con él, formalmente, no. Participa de la celebración como lo que es, como un bautizado confirmado, punto. Muy bien. Cuando se habla de una concelebración eucarística, se está hablando de varios concelebrantes presididos por un celebrante principal. Entonces, algunos somos llamados por Dios con una vocación de servicio a la comunidad. Y estos que hemos sido llamados con esa vocación, hemos de recibir un sacramento que se llama el sacramento del orden. Y ese sacramento nos hace aptos para actuar en la representación de Cristo cabeza. Hacemos presente a Cristo cabeza aquí y ahora. Desde el sábado en la prelatura del Opus Dei hay 24 nuevos sacerdotes, según habrán visto la noticia en la página web del Opus Dei. Muy bien, damos gracias a Dios por eso, porque es un don de Dios. ¿Nos hacen falta muchísimos más? Sí, muchísimos más. Bueno, entonces, perdón, me fui, aquí estamos. Entonces, el sacerdote actúa impersonando a Cristo. Impersonando a Cristo. Este verbo impersonar solo se utiliza para referirse a lo que hace el sacerdote. In persona Christi celebra la Santa Misa. Impersonar. Impersona quiere decir que tiene una identificación sacramental y específica con Cristo sumo y eterno sacerdote. Eso no es mérito nuestro, eso es un don. Entonces, el ministro ordenado es icono de Cristo sacerdote. Solo es ministro ordenado el sacerdote, el diácono y el obispo.
nadie más. Los ministros extraordinarios de la comunión no son ministros ordenados, son ministros no ordenados. Bien, entonces el misterio que se celebra en la liturgia es uno. Lo que pasa es que hay formas diversas de celebración. ¿Cuántas formas diversas hay? Dependen el rito latino del rito oriental. Vamos a verlo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay diversas formas? Porque hay 21 ritos litúrgicos en el oriente y 4 o 5 en el occidente, porque la riqueza del misterio de Cristo es tan inmensa que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. Entonces, tiene que estar aprobado el rito. Entonces, hay tradiciones litúrgicas. En el rito latino, la principal es la tradición litúrgica del rito romano. Pero está también el rito ambrosiano en Milán, Italia, el rito hispano-visigótico en algunas partes de España. Había antes, y todavía lo hay, en algunas órdenes religiosas tienen aprobado un rito litúrgico propio, pero cuando celebran en una iglesia donde asisten los fieles, normalmente se usa, si estamos en Occidente, el rito romano. ¿Qué pasa con los ritos litúrgicos propios del Oriente? Bueno, están reconocidos. ¿Cuáles? El bizantino, el alejandrino, que es lo mismo que el copto en Egipto, el siríaco, el armenio, el maronita, el caldeo. Entonces todos tienen igual derecho, igual honor, todos los que están reconocidos. Y la iglesia quiere que se conserven y quiere que se fomenten. Pero para que sea aprobado un rito litúrgico hace falta la intervención de la Santa Sede. Bueno, entonces esto es lo que yo quería contarles. Ahora quito las diapositivas para que puedan preguntar lo que deseen. Espero no haberlos enredado con esto de los ritos litúrgicos, pero era necesario que se los explicara. Porque si no se los explico, entonces se pueden confundir. Ahora, para que un sacerdote pase de un rito a otro, necesita una aprobación. Uno no puede estar saltando de un rito a otro. Yo solo celebro en el rito latino. ¿Por qué? Porque dentro de ese rito me ordené, dentro del rito latino, el rito romano. Ok, si yo fuera a vivir al Líbano, entonces podría también ser autorizado para celebrar en el rito maronita. Sí, pero tendría que aprender y no lo he aprendido. Bueno, vamos a ver, Pablo, ¿qué pregunta tienes? Padre, y con este tema de los ritos y aunado a algún ejemplo que daba la clase anterior, Sí. ¿pierde la validez en el caso de que sin intención el celebrante cometa un error en el rito, en la palabra o algo por el estilo? Los errores involuntarios son errores involuntarios y por tanto, pues la iglesia suple, ¿verdad? Puede ser que yo me equivoque, me confunda, sí, pero él tiene la intención de hacer lo que hace la iglesia y el sacerdote como humano se podría confundir involuntariamente. Ok, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, ¿sí, José? Buenas noches, don Mario. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Don Mario, para uno incrementar su disposición, Sí. ¿cuál es una manera efectiva de hacerlo? Sí, uno puede mejorar las disposiciones haciendo actos de fe, de esperanza, de amor, procurando no distraerse, poner el celular en modo avión, por ejemplo, ¿verdad? Son formas, porque si no hay gente que durante la misa se salen a contestar llamadas, ¿verdad? Porque como no lo han puesto en modo de avión, les entran las llamadas y están ahí, pues sintiéndose urgidos a contestar, pero pues a no ser que sea de incendio, ¿verdad? Debido a muerte, pues a lo mejor un médico necesitará, pero pues en principio, pues uno se las arregla también para que no lo interrumpan
cuando está en misa o está en la celebración de la confesión, por ejemplo, yo no puedo contestar llamadas si estoy confesando. Muy bien. Gracias, don Mario. Muy bien. ¿Sí, Juan? Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Juan. Yo tenía una pregunta en el caso, pero me voy a encender el video. Sí, tu cámara, ahí está. Buenas noches. Yo tenía una pregunta en el caso de los obispos, sacerdotes y hasta en el caso del Papa, en lo que hablábamos del sacramento del orden. Sí. En el rito en donde alguien se vuelve obispo o alguien se vuelve Papa, por ejemplo, ¿hay alguna intervención del Espíritu Santo o algo que sea considerado algo similar a un sacramento? Sí. O sea que cuando alguien es consagrado obispo, tiene que ser primero por nombramiento papal y segundo, tienen que imponerle las manos. Tiene que haber un obispo celebrante que es el que lo consagra y muchas veces son por lo menos 3. Mira, y en esos casos suele ocurrir que asiste o toda la conferencia episcopal o una parte significativa de la conferencia episcopal, pero con uno es suficiente. Y el Papa, pues una vez electo, si él acepta, ya quedó consagrado. Lo que hace, digo, porque el Papa no es que tenga un rito especial para convertirse en Papa, es la elección, ¿verdad? La elección del Papa. Y una vez que se consigue la cantidad establecida por el reglamento en cuanto a los votos, si él acepta, incluso se cambia de nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús le cambió el nombre a Simón. Entonces, a partir de ese momento, los electos se cambian el nombre. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Hay todo un ritual de la consagración de un obispo. ¿Verdad? Gracias. Muy bien, muy bien. Y hay una toma de posesión del ministerio petrino. O sea que hay una inauguración del pontificado, que no es un acto social. ¿Verdad? Muy bien. Mauricio y luego Wilson. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. La misa neocatecumenal es un rito. Sí. Bueno, ellos ¿aprobado? tienen un rito aprobado con tendencia a que cuanto antes vayan pasando, digamos, a el rito oficial de todos. ¿Qué quiere esto decir? Que como ellos son un camino es un camino, por eso se llama catecumenal, ¿verdad? Porque es una catequesis sobre el bautismo y sobre lo que significa ser cristiano. Entonces tienen aprobado que entre ellos es mucho más larga la celebración de la Santa Misa porque hay una catequesis en cada momento, ¿verdad? Pero la tendencia de la Santa Sede es unificar. Muchas gracias. Muy bien. Sí, ¿sí, Wilson? Don Mario, una consulta. Estábamos de los sellados a través del bautismo. Es un sello, decíamos. Sí, es un sello, sí. Bautismo, confirmación y orden sagrado. Un sello indeleble. Por eso cuando alguien recibe en pecado grave la confirmación, no se le puede volver a confirmar. Lo que tiene que hacer es confesarse de haber recibido en pecado grave el sacramento de la confirma, ¿verdad? Y el bautismo, pues si está arrepentido de todos sus pecados y bautizado adulto, ya quedó perdonado de todo. Me preguntaba yo si será el sello que dice el libro de Apocalipsis en la frente para los elegidos. Bueno, hay diversos lugares de la Sagrada Escritura donde se habla del sello. Este es uno, ¿verdad? Sí. Y podría ser entonces el bautismo, sí. En efecto se identifica con, ¿verdad? Porque es un sello espiritual, indeleble, no es un sello externo. ¿Ok? Ok, gracias. Bien, Wilson. Mauricio. De nuevo yo. Tengo entendido que en caso de extremo, emergencia, una cuestión, un laico puede bautizar. Sí, en efecto, eso es cierto cuando no hay, o sea, cuando se está muriendo un niño y no hay un sacerdote ni un diácono, pues cualquier laico que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia y que use la fórmula, la fórmula trinitaria, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es válido
Entonces hay que reportarlo a la parroquia y si la persona sobrevive, hay que completar el rito con las unciones. Oh, buenísimo, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues hemos aclarado dudas, entonces, primero Dios, la próxima semana daremos otro paso. Ya vimos esta clase introductoria, liturgia y sacramentos, y hablaremos con más detenimiento de cada sacramento. Terminamos entonces nuestra clase. No sé si hay alguien más, porque Mauricio se quedó con la mano levantada. Voy. Sí, pero creo que no hay nadie más. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de ruega por Dios, nosotros los ruega por pecadores, nosotros los ahora y en la pecadores, hora de Ahora nuestra en la muerte. hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un Como en un principio, principio, ahora y siempre, ahora y por los siempre, siglos por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. San Juan, Ruega ruega por nosotros. Por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Ruega Ruega por nosotros. Que Dios les bendiga, que descansen, que tengan buena noche. Buenas noches, don Mario. Buenas Gracias. noches. Adiós. Noche, don Mario. Buenas noches a todos.